Muy buenos días. En el día de hoy estaremos hablando sobre el pensamiento económico de David Ricardo. Eh, este personaje nació entre el año 1772 y 1823 en Inglaterra. Era tercero de 17 hijos en una familia de judíos de origen portugués. A pesar de no contar con una educación formal en economía, Ricardo logró destacarse en el campo gracias a su inteligencia y habilidades para el análisis. Inició su carrera como corredor de bolsas y fue uno de los ámbitos donde comenzó a desarrollar su pensamiento económico. Una de las principales influencias en la vida de Ricardo fue la obra de Adam Smith, especialmente su libro La riqueza de las naciones. Ricardo se sumergió en el estudio de la economía política y rápidamente se convirtió en una de las voces más influyentes de su época. Es importante mencionar que Ricardo también tuvo una exitosa carrera en la política, llegando a ser miembro del Parlamento británico. Inglaterra en aquel tiempo era un país agrícola y todo se hacía manualmente. Cuando estalla la revolución industrial, dándose cambios importantes en la fuerza motriz y en máquinas de vapor, también cambió la manufactura por las grandes industrias, se cambió las herramientas por las máquinas y se abrieron las rutas de ultramar a nivel global. Se desarrolla la industria en Inglaterra, el crecimiento de las urbes a raíz del auge de las industrias y por supuesto el declive de la producción agrícola. Todo esto se da a comienzos del siglo XIX, la evolución de las estructuras agrarias, el comercio libre favorece a una burguesía industrial en ascensos que requería de alimentos y materias primas baratas importadas del exterior. La interacción voluntaria de la División Internacional de Trabajo. Existía una burguesía industrial en accesos, por lo tanto el libre cambio tenía un sentido muy diferente al que adquieren en otras regiones del mundo. Siguiendo con las ideas principales de David Ricardo tenemos la teoría de la renta diferencial, en la que realiza un análisis sobre las diferencias de rentas existentes entre los terratenientes y los trabajadores, siendo admirado por Karl Marx, convirtiéndose en el punto de arranque de sus obras. Otra idea es la ley de rendimientos marginales decrecientes, en la que el rendimiento marginal baja cada vez más con la utilización de insumos, por ejemplo, la maquinaria y la fuerza laboral, a un recurso fijo como la tierra. Ricardo planteó lo que para él era una gran paradoja. La consecuencia del crecimiento económico es que seguirían reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas hasta llegar a ser prácticamente cero. Aquí se produciría el fin del crecimiento y se llegaría a un estado estacionario. Por lo tanto, tarde o temprano, el crecimiento económico terminaría debido a la escasez de recursos naturales. Otro punto es el estudio de la teoría de la distribución de los recursos. Es el efecto que su abundancia o escasez proporciona a las diferencias de precios, abogando por una libre circulación de los bienes y mercancías, y siendo partidarios de eliminar las grandes trabas existentes al comercio internacional. Se da una división social así: clase obrera, que tras la aplicación de la ley de cercamiento, una gran masa de campesinos les tocó emigrar a las ciudades a trabajar a las fábricas. Los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, ejemplo, fábricas, en este caso serían telas. Terratenientes, que son los dueños de la tierra de cultivo y las herramientas. Y los trabajadores, que representan la fuerza laboral a cambio de salarios. Otra idea es la teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría de la ventaja comparativa, dice Ricardo, que sigue siendo relevante en la economía actual, especialmente en los campos del comercio internacional y la distribución de la renta. Ricardo es conocido por ser el padre de la teoría de la ventaja comparativa, que sostiene que un país debe especializarse en la producción de bienes en los que tiene una ventaja comparativa y comerciar con otros países para obtener otros bienes. Se refiere a la idea de que un país debe especializarse en producir los bienes en los que tiene una ventaja comparativa en términos de costo.
Esta teoría tiene un gran impacto en las empresas, ya que les permite centrarse en lo que mejor saben hacer y producir de manera más eficiente. De los elementos o ideas conceptuales de Ricardo también encontramos la teoría del valor del trabajo y la ley de hierro de los salarios. En la teoría del valor del trabajo, Ricardo afirma que este vendría por el valor de número de horas determinadas a la producción de los bienes de subsistencia que permitiera mantener al trabajador y a su familia. Él piensa que hay una confusión en Smith entre trabajo exigido y trabajo incorporado, inaugurando así una interpretación hoy en día tradicional. Totalmente diferente es la cantidad de trabajo incorporado que mide correctamente el valor porque no está sujeto a las fluctuaciones sufridas por el valor de las mercancías que tiene que medir. Así que la llamada teoría del valor del trabajo de Ricardo se forma más bien como en una estrecha relación con un problema de medición. En otras palabras, la pregunta a la cual constituye una respuesta no es la naturaleza de las mercancías ni de la existencia del intercambio, es la expresión adecuada del intercambio y su resultado. Él dice que existe una proporción directa entre lo invertido en la producción y la producción. Es la cantidad de trabajo invertida en un bien lo que define su producto, pero el capital empleado en su producción también aporta valor. En cuanto a la ley de hierro de los salarios, Ricardo dice que cuando el precio de mercado de la mano de obra excede su precio natural, la condición del trabajador es floreciente y dichosa y puede disponer en mayor proporción de los productos esenciales y por ende criar una familia sana y numerosa. Por el contrario, cuando los salarios elevados estimulan el crecimiento de la población, crece el número de trabajadores, los salarios caen nuevamente hasta su precio natural e inclusive inferior. Por lo tanto, hay una correlación evidente entre la evolución demográfica y los salarios, según nos indica la teoría de la ley de hierro de Ricardo. Siempre que existe un capital de trabajadores de baja calidad, los sueldos tenderán a la baja y fomentará la especulación industrial. Hoy día la teoría de Ricardo sigue siendo relevante y es aplicable a la economía global, especialmente con lo que respecta al comercio internacional y la distribución de la renta. Los economistas contemporáneos continúan utilizando estos conceptos para entender esa economía y poder diseñar políticas públicas. David Ricardo dice que la teoría de la ventaja comparativa se basa en la idea de que los recursos son escasos y por lo tanto es necesario tomar decisiones sobre cómo utilizarlos de manera eficiente. Estos recursos se pueden utilizar para producir bienes y servicios y cada país tiene una combinación única de recursos. En Colombia, a pesar que se cuenta con recursos o materias primas aptas para producir e incurrir en menos costos y así tener los costos de oportunidad, no se aprovecha esto y lo que se hace es exportar estos recursos a menor costo y luego se termina comprando e importando el producto final a mayor costo.